Y bienvenidos aquí a la Feria Internacional del Libro organizada por la Brigada para Leer en Libertad, a los compañeros y compañeras que son responsables de organizar esta Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias por la invitación, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias compañeras, compañeros que están aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar una emisión especial de Rompeviento TV que hemos preparado para ustedes. Hemos preparado algunos temas que nos parecen muy importantes colocarlos, así es que vamos a comenzar. Así es, gracias por estar aquí. Pasamos también ahorita al equipo de producción unas imágenes y unos videos que vamos a pedir que se proyectaran. Nos dijeron que estaban aquí los monitores también. Entonces es parte de lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, pues tenemos en principio algunos ejes temáticos que queremos abordar y uno de ellos con los que estaríamos empezando es que tiene que ver también con el tiempo político que estamos viviendo actualmente en el país. Pasó ya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entró la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y en este tiempo político pues nosotros consideramos que trabajamos mucho con sectores vulnerables, pues que esa es una de las partes que consideramos fundamentales en las que se tendrá que dar atención por parte de las autoridades federales. Es decir, hay una efervescencia y bien ganada también por el pueblo de México con la llegada de Claudia Sheinbaum, el término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay también sectores que todavía no están siendo atendidos y pensamos que esa es parte de la responsabilidad como medio de comunicación y sobre eso también estaremos hablando. Gracias, Ernesto. Sí, uno de los temas que hemos pensado que es muy importante discutir y debatir a propósito de lo que vivimos el día de ayer. Ayer fue 12 de octubre, sabemos perfectamente bien que hace 532 años inició pues un proceso no de descubrimiento del Abya Yala, como se le conocía aquí a este territorio que después fue nombrado como América, sino más bien iniciamos un proceso de encubrimiento de las culturas, de los pueblos, un proceso de despojo, de extracción de recursos, de oro, de plata, de explotación de la fuerza de trabajo, y lo que hemos estado viendo es que este proceso, que fue parte de lo que dio origen al capital, no ha terminado. Los pueblos indígenas, 500 años después, más de 500 años después, siguen siendo víctimas de este proceso de extracción, ahora ya no nada más de oro y plata, sino se han agregado otros elementos, como decimos, el cobre, el grafito, el litio, en los mares, otros territorios también que los pueblos y todos tendremos que estar pues defendiendo de manera conjunta. No olvidemos que las últimas cifras del Censo de Población y Vivienda que dio el INEGI en el año 2020 estamos hablando de una población nada más ni nada menos que de casi de 24 millones de personas que se autoadscriben a un pueblo indígena. Y de estos, la mayoría, casi 12 millones, son mujeres. Y que también aquí vamos a poner el énfasis en una situación que nos interesa resaltar. Según también las encuestas, la encuesta nacional de discriminación, en este país las personas más discriminadas son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las mujeres, la población pobre y las trabajadoras del hogar, entre otros. Nos parece muy importante poner el énfasis en esto porque hay otro tema que nos parece a nosotros que no queremos dejar de mencionar
que es el tema de las y los jornaleros agrícolas, que ahorita vamos a empezar también a abundar sobre eso, pero hay un tema que también se junta con este tema del día de ayer, de este encubrimiento que lleva más de 532 años, que es la situación en la que viven los pueblos de pobreza extrema. Y esta pobreza extrema se mantiene hasta el día de hoy en los estados donde está la mayor presencia de la población indígena, que es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Sigue ahí siendo este lugar donde se encuentran estos 9 millones de pobres extremos, como dice el Coneval, y justo es ahí donde vamos a hacer énfasis en esto que ahorita les vamos a platicar. Sí, nos avisan que están buscando ahí están ajustando una computadora para poder proyectar parte de las cosas que nosotros traemos para ustedes. Una de ellas tiene que ver precisamente con la condición de vulnerabilidad extrema que actualmente tienen las y los jornaleros de nuestro país. Por eso es que en Rompeviento tomamos la decisión de tener una articulación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, y es este Centro de Derechos Humanos que trabaja en la montaña alta de Guerrero, y es donde hay una enorme población indígena que baja de las montañas hacia la ciudad de Tlapa, y en Tlapa pues están pues todos estos tiburones, estas empresas que están a la casa de los jornaleros, están en autobuses, tienen autobuses, estas empresas tienen camiones de redilas, y ahí hay pósters que colocan enfrente de la casa del jornalero que se encuentra en Tlapa, y es en donde esta población, que es considerada la más pobre de nuestro país, que está, por ejemplo, poblaciones como Cochoapa el Grande, pues es ahí donde llega esta población. Posteriormente estas empresas los van recogiendo y se los llevan al norte del país, al centro del país y al sur del país. Por tanto, al ver la condición de extrema condición de salud muy grave, muchos jornaleros y jornaleras en su gran mayoría, y repito, en su gran mayoría, llegan con una desnutrición extrema. Cuando llegan a Tlapa, la mayoría de ellos y de ellas, las y los jornaleros, hay que recordar que baja toda la familia, no es solo los padres o los hombres, es la esposa embarazada, no embarazada, los niños de 1 año, 2, 3, 5, la edad que sea, va toda la familia, y entonces es que hemos acordado un plan de atención con ellos. Muchísimas gracias. Creo que ya se está viendo algo, que no todavía no. Bueno, de lo que hemos preparado, entonces iremos así sin esta presentación. Diremos también algunos datos, pero más allá de los datos, lo que hemos estado viendo en trabajo de campo con las y los jornaleros agrícolas directamente en la montaña de Guerrero. Pero con el Coneval, esta publicación que hace de la población agrícola en México y su situación de pobreza, son 2.3 millones de personas en el país que trabajan como jornaleros y jornaleras agrícolas. De este total, el 70% vienen del mundo campesino. Eso es algo que hay que comentarlo. Y una parte importante de esta población, el 10%, y que ahí queremos poner el énfasis también, son mujeres. Esta situación que volvemos a decir hablando de tiempo de mujeres, y ya iniciamos con esta situación que viven las mujeres indígenas, pobres, campesinas en este país, las más discriminadas. Bueno, aquí en esta situación con las jornaleras agrícolas queremos poner el énfasis que son el 10% de esta población que vibra en unas condiciones y que son enganchadas en unas condiciones realmente lamentables. Y una situación que nos parece muy grave, que también lo hemos visto, es que una parte de estas mujeres son adolescentes y jóvenes. Esa es otra de las realidades que estamos viendo y que se va agudizando. Dice también Coneval que de esta población
más o menos la inmensa mayoría migran entre los 15 y 19 años de las mujeres, muchas de ellas por supuesto migran solas, y hay un dato que realmente nos parece muy fuerte, que mujeres entre 30 y 34 años representan cerca de 42,000 mujeres que están migrando también por una situación sumamente compleja que están viviendo en sus comunidades de origen. Y bueno, otro dato que nos parece importante decirles a ustedes es que del total de las mujeres jornaleras agrícolas, la mitad migran o tienen hijos que son menores de edad. La inmensa mayoría son madres ya en la edad reproductiva, pero la inmensa mayoría, el 50% de ellas migran con los hijos o los dejan en los lugares de origen, pero son menores de edad. Y bueno, en suma, esto les comentamos porque ya estamos desplegando una campaña. Vamos a iniciar, ahorita Ernesto les va a comentar, una campaña que tiene por objetivo atender a esta población que migra ahorita en este mes, el próximo mes de noviembre. Llegan las empresas enganchadoras, muchas de estas empresas nos han comentado que son chinas, algunas estadounidenses, algunas de otras nacionalidades que llegan a enganchar a los pueblos en la montaña, a los indígenas y a las indígenas que están ahí en una situación de pobreza extrema. Y bueno, queremos poner el énfasis en las mujeres que... Hace días y hasta el día de hoy, no ha llegado el ejército mexicano aplicando un plan DN3, no ha llegado la Secretaría de Salud, no ha llegado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no ha llegado nada ni nadie. Nada ni nadie ha llegado ahí. Del material que nosotros estamos pues entregándole que pretendíamos presentar acá, pues tiene que ver con esto. Hay un video que teníamos ahí puesto con todas las poblaciones que están siendo terriblemente afectadas. Estamos hablando de deslaves, cortes de camino, comunidades sin agua, sin electricidad, sin alimentación. En estos momentos, 245 poblados de la montaña alta de Guerrero están en esa situación. Y hemos señalado, y no tienen nada que ver que no simpaticemos con este gobierno de Claudia Sheinbaum, pero lo mismo que hicimos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le reconocimos, admiramos y hemos agradecido todo lo que hizo por el país, de esa misma forma le señalamos lo que no estaba bien de lo que estaba haciendo. En estos momentos estamos planteando exactamente lo mismo con las poblaciones. Hace unos días en la conferencia matutina hablaban de un programa del bachetón, iban una inversión de 4,000 millones de pesos para cubrir los baches que hay en el país. Por lo tanto decimos, qué bueno que los cubran, pero que también asignen otros 4,000 millones de pesos a la montaña alta de Guerrero, que llegue el ejército aplicando el plan DN3 y que la gobernadora declare desastre natural para que haya las atenciones que tiene que haber. Sí, antes de pasar a otro tema que nos parece también muy importante y que se liga con esto que estamos planteando, pues les comentamos que hay una lista que nos ha hecho llegar también desde la montaña el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, una lista de cuáles son los materiales que necesitarían de manera urgente para enfrentar esta situación del huracán y cuáles serían también las medicinas que se necesitarían para atender previamente que se van las y los jornaleros agrícolas a estos campos que nosotros decimos prácticamente son campos donde se viven las condiciones del porfiriato, lo hemos estado comentando ahí, ¿no? Donde ustedes saben, se paga muchas veces a destajo, no se paga un salario mínimo, se paga a destajo a las y los jornaleros agrícolas,
se emplea también la mano de obra infantil, siendo que esto es ilegal, se emplea, ¿no? Y la situación es que hay un proceso que hemos estado diciendo una y otra vez de sobreexplotación de esta fuerza de trabajo. Y bueno, hay una lista que haremos nosotros pública, que ya la hemos estado comentando, ya también nos había comentado el Centro de Derechos Humanos, pues esta necesidad de urgente y el llamado que hacían ellos, y en particular otra vez regresando a las mujeres, el llamado específico que hacían las madres de familia, las maestras que están en la montaña, de qué se requiere para atender a las familias, ellas preocupadas por sus hijos y sus hijas, y decían, no basta con que vengan y nos entreguen una lámina por comunidad, porque eso es lo que se les entregó en la montaña frente a este huracán John, sino que se necesita realmente un programa profundo para atender a la montaña. Y sobre todo, decíamos ya, la montaña de Guerrero estaba en una situación donde viven los pueblos originarios más pobres de este país, pensando en que ayer todo el gobierno federal se unió a celebrar y conmemorar la nación pluricultural. Es ahí, en ese espacio, donde debemos de estar enfocados como sociedad, ¿no? como Estado, pensando en el Estado ampliado, que todos somos todos nosotros también, e involucrarnos y ver cómo podemos ayudar a esta población que hoy vive y que vive desde hace siglos una situación de pobreza y de pobreza extrema, pero que se ha venido agudizando, y es a donde queremos ir. Pero antes de eso, pasarle a Ernesto el micrófono para que nos pudiera también decir cuáles son estas necesidades que nos está demandando el centro de Tlachinolan, porque vamos a entrar también a un tema que nos parece sumamente importante, que es el tema del cambio climático, y que son justo, y de esta emergencia climática, y que son justo estas poblaciones vulnerables y en pobreza extrema las que más lo van a sufrir. Entonces todos vamos a ser víctimas de este cambio global que estamos viviendo, producto de un proceso industrial irracional, de un proceso también de extracción indiscriminado de los recursos naturales y de explotación de la naturaleza, y queremos poner el énfasis en lo que está por venir, pero antes de lo que está por venir, que ya lo estamos viendo en la montaña de Guerrero, que decirles cuáles son estos requerimientos. Bueno, avisar que nos están avisando del rompimiento, que ya volvió la señal, pero que no hay audio. A ver si se pudiera. ¿Están checando? Muchas gracias. Sobre las proyecciones, ¿sí es posible ya o no? ¿No? Ok, bueno, no hay problema. Miren, nosotros queremos volver a reiterar también en el caso de las compañeras y compañeros de la Brigada Paralela en Libertad. Nunca es fácil organizar tantas actividades, tantos eventos, y este tipo de situaciones son accidentes normales que suceden, y nosotros tampoco llegamos con tiempos puntuales, y las compañeras y compañeros tienen una falla técnica. Eso pasa. Nosotros admiramos y agradecemos siempre el trabajo de la Brigada Paralela en Libertad, porque sabemos por lo menos aprovechar todos los foros o espacios posibles para que atiendan a la montaña alta de Guerrero. Hay un video que ojalá y se pueda poner, que es una de las señoras madres de familia, representante, vocera de las mujeres de la montaña alta de Guerrero, que tiene un mensaje para Evelyn Salgado y para Claudia Sheinbaum, porque no es posible, y para nosotros sí lo hemos dicho una y otra vez, no lo podemos creer del gobierno de Claudia Sheinbaum que no manden al ejército en el plan DN3, que no manden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vivienda, que no manden alimentación, que no manden médicos, que no manden a nadie ni a nada. Nos parece inaceptable. Lo que están pidiendo, hay el Comité Estudiantil de la Licenciatura en Educación Indígena y el Comité de Acción y Representación Estudiantil CARE, piden en una campaña Unidos por la Montaña Alta de Guerrero: súmate a la recolecta de víveres. Puedes donar alimentos no perecederos,
arroz, frijoles, pastas, latas de conserva, productos de higiene personal, otros víveres útiles. Centro de acopio, Ágora UPN Ajusco, lunes 14, miércoles 16 de octubre a las 16 de octubre, horarios de las 12 horas a las 15 horas, insisto, lunes, martes y miércoles en el Ágora UPN Ajusco. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Este es un tema que nos parece a nosotros crucial, el de la montaña de Guerrero, y lo volvemos a decir a propósito de este 12 de octubre que conmemoramos el día de ayer y la emergencia que siguen viviendo los pueblos originarios en este país. Pero hay una situación que también nos preocupa al extremo y es este proceso extractivista en el que seguimos inmersos como nación y como mundo. Y que justo decimos que con este proceso extractivista que se sigue agudizando y que hoy se dice para salvar al planeta, para entrar en un proceso de transición, para detener el incremento, por ejemplo, de la temperatura, pues vamos a transitar hacia una nueva tecnología y entre ellos pues están varias tecnologías que se están proponiendo para esta transición energética y reducir también las emisiones de CO2, pero hay un gran problema que nosotros hemos estado planteando ya desde hace varios años, desde Rompeviento TV y desde yo soy académica también en la Universidad Autónoma Metropolitana y también desde ahí lo hemos estado planteando varios y varias académicas, es este modelo extractivo que hoy se dice que también va a cuidar el cambio climático, ¿no? Bueno, va a poner atención en el cambio climático y tenemos un serio problema como nación. Sabemos nosotros, y volvemos a decir, hemos estado dando en Rompeviento TV seguimiento, que se aprobó una ley que celebramos mucho, que fue la ley de minería, pero está a punto, lo hemos estado comentando, de ser detenida en la Suprema Corte. La Suprema Corte la va a intentar declarar inconstitucional. Esa es una situación que nos preocupa de manera, y lo vamos a estar reiterando, pero hay una situación que nos preocupa aún más. El Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático ha dicho que si no se hace algo de manera urgente, pues la situación que se viene en términos y en específico de huracanes y de ciclones va a ser inmensa y que estos huracanes y ciclones cada año van a ir incrementando y lo vimos el año pasado ya con Acapulco y ahorita lo estamos viendo con John, lo acabamos de ver con Helen, ¿no? Y también con Milton y podríamos seguir, nos vamos a echar todo el abecedario y ustedes ya saben que los huracanes inician con el abecedario, nos echamos ahora ya todo el abecedario y los huracanes no paran. Y cada vez vamos a ir viendo más y más y más huracanes y otra vez algo tenemos que hacer como sociedad y estar denunciando otra vez este proceso extractivista que inició hace 500 años, ¿no? En este país. Sabemos incluso cómo León Portilla decía y que hace unos días antes de salir el presidente López Obrador recordó algún pasaje de León Portilla y decía como citando el texto de La visión de los vencidos, como los españoles como cerdos, así decía este texto, ansiaban el oro y la plata. Y eso sigue siendo una realidad. Y nosotros queremos aquí poner una denuncia de lo que acaba de ocurrir hace 3 semanas en este planeta, que es la empresa Odyssey Marine Exploration, ha declarado, informó que le ganó el arbitraje a México y que le tendrá que pagar $37 millones. Pero eso no es todo, no solamente le va a pagar $37 millones, porque México se había opuesto a que siguiera un proceso extractivo y que empezara a extraer primero por 1 año, 2, 3 y luego lo ampliaron hasta 50 años, 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas de los mares de México. Entonces ellos han declarado que han tenido una victoria en el arbitraje
que interpusieron todavía cuando estaba el Tratado de Libre Comercio en el CIADI, y le han ganado a México, y ahora México le va a pagar estos 37 millones por no dejarnos nosotros como mexicanos explotar nuestros mares y costas de este país. Pero además están diciendo que les vamos a pagar los intereses de esos 37 millones, ¿no? Dicen ellos a una tasa de bonos del Tesoro mexicano a un año, más los honorarios de los árbitros que ellos contrataron, más los costos administrativos que tuvieron que pagar en el CIADI. Pues están demandando a México, han ganado, el gobierno mexicano ha dicho que por supuesto que va a intentar revertir ya este fallo que ha hecho el CIADI, pero eso es una situación que a nosotros nos parece alarmante, y no dejar y no desaprovechar ningún espacio para decir pues que lo que viene es una situación que ellos han dicho, el proyecto, ya que el CIADI nos ha dado la posibilidad de explotar, o nos ha dado la razón, perdón, pues entonces este proyecto de las 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas por año, 350,000 millones durante los 50 años que ellos pensaban estar acá, dicen ellos, el proyecto sigue vigente y pues es muy probable que lo empiecen a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como nación si el grupo intergubernamental de expertos está diciendo que los huracanes se están intensificando y que están creciendo de magnitud porque los mares se están calentando? Al calentarse los mares, la intensificación de estos huracanes va a ser cada vez mayúsculo, y justo una empresa estadounidense nos demanda para explotar los mares mexicanos, ganan ellos y ahora dicen nos van a pagar y vamos a explotar los mares. Entonces es una cosa que nosotros queremos, un tema y una preocupación que tenemos de manera reiterada, porque justo esta explotación que nos pareciera muy lejana, que es en los mares de Baja California o en las costas de Oaxaca, como habían planteado otras empresas, o en las costas de Chiapas o fuera de la jurisdicción nacional, ya también que han propuesto explotar estos mares, eso va a repercutir hasta los territorios más pobres de este país. Y eso no lo decimos nosotros, también ya está estudiado cuáles van a ser en el mundo las zonas más afectadas a nivel planetario, donde se vive la pobreza y pobreza extrema, van a ser las más afectadas. Entonces es urgente, y aquí aprovechamos este espacio y esta invitación que agradecemos mucho de la Brigada para la Libertad, para hacer una denuncia y para llamar a todos y todas ustedes que están aquí para hacer una defensa frente a este proceso extractivista, y otra vez recordando la conmemoración del día de ayer. Ya basta en este país para que nos sigan saqueando como lo han hecho por 500 años. Gracias. Es importante decir que esta concesión de Odyssey Marine Exploration fue dada en el gobierno de Felipe Calderón y estaba involucrado, como lo ha denunciado el gobierno mexicano hace unas semanas, una vez que Odyssey Marine Exploration dijo victoria frente a México, les ganamos y nos van a pagar. La Secretaría de Economía, todavía la ex Secretaría de Economía y la ex Secretaría de Medio Ambiente, acabamos ya de tener la transición, señalaron que involucrado en este proyecto, pues además de que estuvo Felipe Calderón, estaba Diego Fernández de Ceballos. Sí, y esa parte, además, esa concesión que dio Felipe Calderón Hinojosa fue una semana antes de salir de su gobierno. Eso es lo que hizo Felipe Calderón. Bueno, ahora déjenme pasar al otro lado, que tiene que ver con el papel que están teniendo, que han tenido y que tienen las Fuerzas Armadas en México. Y se ha polemizado mucho de si México se militarizó o no se militarizó, y en la militarización del país y entonces los sectores de la 4T dicen no se militarizó,
la oposición de derecha dice sí, se militarizó, y hay también una oposición de izquierda que dice se está militarizando. Nosotros no vamos a entrar en ese debate porque pensamos que tiene distintos ángulos. Lo que hemos hecho es meternos a revisar qué es lo que sí se militarizó, y nos parece que esa es una manera más concreta de señalar y qué implicaciones tiene para nuestro país y para el pueblo de México en general. No se ha podido arreglar lo de la exposición, ¿verdad? ¿Estamos en pantallas? ¿No? Ok, bueno. Entonces, nada más colocar, en términos presupuestales, colocando el sexenio de Enrique Peña Nieto y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto total para Fuerzas Armadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en todo su sexenio fue de 453,000 millones de pesos. Puede decirlo así en números cerrados, 453,000 millones de pesos. En el sexenio de Andrés Manuel fueron 956,000 millones de pesos. Es decir, el incremento presupuestal para Fuerzas Armadas con Andrés Manuel López Obrador fue de 503,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se militarizó? Pues la mayoría de los aeropuertos fundamentales y estructurales de nuestro país. Para el ejército mexicano tomó el control y la administración del AIFA, de la construcción, operación y administración del aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Nogales, Ixtepec, Oaxaca, Uruapan, Palenque, Puebla, Tamuín, San Luis Potosí, Chetumal y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Marina tomó el control del aeropuerto de la Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Matamoros, Loretos, Colima y Toluca. Tomó también el ejército mexicano, que se militarizó, el corredor interoceánico, es decir, todo el control y la operación del corredor interoceánico, tanto el tren y los 3 tramos ferroviarios. Hay 3 tramos ferroviarios el que va de Salina Cruz a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, el que va de Coatzacoalcos a Palenque y el que se va a ir extendiendo hacia Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También la operación de los 2 puertos marítimos, Coatzacoalcos y Salina Cruz, que moverán 1,400,000 contenedores por año, y el Tren Maya, la operación del Tren Maya y la administración del Tren Maya pasa a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional con una empresa creada que se llama Tren Maya SADCB. También tendrán el control y operación de los 12 polos de desarrollo o polos industriales que estarán en el corredor interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. También tienen 17 puertos marítimos operados por la Marina. No voy a leer todos por falta de tiempo, pero son 12 entre Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Las principales aduanas de México: Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Ciudad Reynosa, que en términos del porcentaje de exportaciones e importaciones tienen el 54% para nuestro país. Y para que se den también una idea, la recaudación, por ejemplo, por aduana, lástima que no tenemos la imagen para que pudieran verla, pero en términos de recaudación en millones de pesos por aduana, en la marítima son 226
millones de pesos, 26,000 millones de pesos en la marítima. Estamos hablando de hasta solo de enero a mayo de 2024. En ese mismo periodo, en la fronteriza, 156 millones y en interiores, 79,000 millones de pesos. Y esos son parte de la cuestión que estará bajo control y operación. No va a haber preguntas, discúlpenme hasta el final. ¿Ya tenemos señal? Ya en internet. Ok, en internet ya se recuperó el audio. Muchas gracias, señora, por avisarnos. Y bueno, esas son parte, además, evidentemente, la Guardia Nacional, es decir, la seguridad pública del país se militarizó en términos nacionales. Y eso con las implicaciones que tiene. ¿Cuáles son parte de nuestras preocupaciones? La impunidad y que no haya ninguna instancia que regule a las Fuerzas Armadas. Y cierro con esto. En el caso Ayotzinapa, militares liberados, vinculados con la desaparición, tenemos una lista que no la vamos a leer, pensábamos proyectarla, solamente voy a decir 2 nombres de militares que están liberados y que están llevando su juicio desde casita. Bueno, uno es el general brigadier José Rodríguez Pérez, excomandante del 27º Batallón de Infantería. Y 2, uno que ni siquiera ha sido citado a declarar, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, el principal militar responsable del ocultamiento de la participación del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. También han liberado a 23 militares, marinos, discúlpenme, 23 marinos vinculados en la desaparición de 49 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y recientemente acaban de liberar a 4 militares más vinculados en una masacre a 5 jóvenes también en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y que nosotros pensamos que entendemos que es pueblo uniformado, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros decíamos pueblo uniformado pero armado. Y las implicaciones de que tengan armas y que sean liberados todos los militares tiene implicaciones que vulneran la seguridad, la integridad y los derechos humanos de las poblaciones. Bueno, tenemos poco tiempo porque queremos también dejar un espacio para dialogar con 15 ustedes. minutos. 15 minutos. ¿Tenemos 15 minutos todavía? Gracias. Entonces, 15 minutos incluyendo el diálogo. O sea, sí, entonces tenemos que ir concluyendo y sabemos que el tema de la militarización es un tema complicado, que tiene muchos ángulos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que un tema que se empezó a discutir de este tema de la militarización inició con lo del Tren Maya, uno de los planteamientos aquí centrales. Había una situación de origen de quién iba a operar el Tren Maya. Y ustedes han oído hablar de Grupo México, ¿no? Bastante, todos sabemos que ha sido Grupo México quien es responsable de lo de pasta de conchos, ¿no? Pero también es responsable del principal desastre ambiental de toda la historia de la minería en este país, Grupo México. Y bueno, Grupo México quería también operar el Tren Maya, ¿no? Entonces, una situación que así fue como lo enunció el expresidente López Obrador, es una forma para que el Tren Maya no se privatice, es entregarse la operación al ejército. Claro, esa fue una salida que se encontró
y que en un futuro me parece que los propios pueblos tendrán que ir, de la península, tendrán que ir buscando alternativas y pensando que en algún futuro pudiera regresar en este país a gobernar la derecha y la ultraderecha. Y ahí me parece que entonces tendrá que haber un profundo proceso organizativo, como ya lo decía también un exsecretario del Medio Ambiente, que pudiera también entonces hacer de este Tren Maya que sea pues apropiado, como él dijo en algún momento, por el pueblo, operado por el pueblo. Pero bueno, esa es una situación que también tiene esa lectura y ese ángulo que me parece que tendríamos que dar. Pero antes de concluir y también de pasarles la palabra a ustedes, hay un tema que queremos aquí enunciar, que porque ha sido también estructural para nosotros en Rompeviento TV, y es algo que también se va a discutir el día lunes, que llevamos ya mucho tiempo discutiéndolo, pero por eso pasamos al plan B y luego pasamos al plan C. Y que lo celebramos, es el fortalecimiento y regresar al Estado mexicano y a la nación, lo que es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y en ello también incluida la nacionalización del litio, que para nosotros ha sido muy importante desde Rompeviento TV, que el litio, que se vuelve un elemento estratégico y que va a ser discutido otra vez el día lunes, junto con esta estrategia de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, es que se haya declarado como patrimonio de la nación. Eso nos parece muy importante, pero el Estado mexicano podía explotar ese territorio donde está el mayor yacimiento, y ahí vamos a poner el énfasis del litio en arcilla de todo el mundo, en Sonora, en arcilla, ¿no? Y entonces lo que hace esta empresa china es demandarnos como nación, otra vez en el CIADI, en esta instancia que forma parte de esta pues libre comercio que México y libertad de elegir y de las inversiones. Y es muy probable que también perdamos igual que estamos perdiendo con Odyssey Marine Exploration. Entonces, otra vez, desde Rompeviento TV, desde las universidades, pues hacemos un llamado a la población, a todos y todas ustedes otra vez, para defender estos recursos que estamos en una constante lucha de clases, también lo hemos estado anunciando así desde Rompeviento TV, con estas empresas voraces que lo único que han hecho durante 500 años es despojarnos, y seguimos viviendo ya no una acumulación originaria, sino una acumulación por desposesión permanente, y ahora una acumulación por descarbonización que hay que denunciarla una y otra vez. Así es que otra vez apelamos a todos y todas ustedes a que podamos también hacer una defensa de este litio, que ya lo declaramos como patrimonio de la nación, pero que esta empresa china va a hacer todo para ganar también en este mismo árbitro internacional que nos ha ganado Odyssey Marine Exploration. Compañeros, tenemos un anuncio que hacerles, o una petición, mejor dicho. Durante 20 minutos más o menos se cayó la transmisión de audio en internet. Nos parece muy importante lo que ustedes dijeron en esos 20 minutos. Yo sé que no podemos repetirlo exactamente, pero queremos extender esta charla con las disculpas del aparato técnico. Nos parece necesario extender esta charla. Muchas gracias. Entonces, al menos, si pueden, yo sé que es mucho pedir y jamás pediríamos esto si no fuera porque realmente valoramos lo que se discutió, bordar un poquito más sobre los temas que se discutieron en la primera mitad de esta charla, porque me parece lo de Guerrero, en fin, bueno, ustedes saben mejor que yo los temas que trataron, y porque creo que si le damos la palabra al público, sí queremos darle la palabra al público, pero creo que si usamos estos 20 minutos en darle la palabra al público, la gente de internet no va a oír lo que ustedes dijeron en esos 20 minutos. ¿Hay objeción? Entonces, si pueden ustedes bordar un poco más o regresar sin necesariamente repetir, y al juicio, al criterio de ustedes, en la medida que quieran y puedan, volver a tratar los temas de esos primeros 20 minutos. ¿Cómo no? Mil gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a la Brigada Paralela en Libertad
y gracias a todos por aceptar. Y es esta parte que les decimos, es que luego se dice fácil, pero organizar este tipo de eventos y que se te cae la señal y que te pasa quién sabe qué, falla el audio, no proyecta algo y es una angustia tremenda. No es un complot. No es un complot, no, con estos compañeros y compañeras de lucha jamás pasaría una cosa así. Así que les agradecemos. Bueno, retomando para la gente que no alcanzó a escuchar en el audio por problemas de la señal, les comentamos, ¿no?, que hablamos acerca de la tragedia que hay humanitaria que hay en la montaña alta de Guerrero con el huracán John. Y hicimos un llamado también a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Dentro de las fallas técnicas no se pudo proyectar un video que tenemos para ustedes, pero lo vamos a poner, a ver si se escucha el audio, de la compañera que está hablando de la montaña alta de Guerrero y que está pidiendo los apoyos. Vamos a ver. Muy buenas tardes, señora presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadora Evelyn Salgado. Mi nombre es María Estela Espinosa Aguilar, soy de la colonia Entre Dos Ríos, del municipio de Tlacoapa. Vengo representando la voz de las mujeres de Tlacoapa, en donde nosotras como mujeres solicitamos y esperamos su respaldo y su comprensión por ser mujer como nosotras, que nos apoyen, ya que por este desastre del huracán John hemos sufrido mucho como madres de familia, por la falta de comunicación del cierre de carreteras, por los deslaves, por los derrumbes, por los postes caídos. Solicitamos pues la pronta atención para que puedan ingresar camiones de la tienda de Iconza, camiones particulares para llevar despensa a nuestras comunidades. Hablo en general del municipio de Tlacoapa. Como mujeres estamos desesperadas porque hay comunidades sin luz aún en esta fecha por los caídos. A los alimentos se echan a perder. Necesitamos conservar esto. Nos preocupa a nosotras las mujeres la salud de nuestros hijos. El único hospital que atiende este municipio, como decía en mi lengua, soy enfermera, se está cayendo el plafón. Es una coladera. Nos entregaron este hospital en el 2021, el cual está funcionando y dando su servicio en lo que puede, porque es un riesgo trabajar en este lugar. En cualquier momento se puede caer un plafón tanto al personal como a los pacientes. Es una preocupación realmente para nosotros seguir trabajando así, seguir recibiendo una atención. Solicitamos pues la ayuda a nuestra comunidad, ya que hay varias colonias, en especial, lo digo por la colonia Entre Dos Ríos y El Progreso, solicitamos un muro de contención, porque queremos nuestro muro y un puente vehicular, porque no podemos transportar nuestros alimentos, no podemos cruzar el río creció muchísimo. Desafortunadamente, no nos hacen caso por ser pueblos indígenas, pero exigimos y traigo la voz de las mujeres, solicitando el respaldo, solicitando la atención para nuestros hijos, para nuestras comunidades. Solicitamos pues las viviendas. Hay muchas mujeres que quedaron sin hogar, quedaron sin alimento, quedaron sin ropa, los cuales perdieron definitivamente todo, sobre todo en los cerros en donde hubo manantiales que salieron dentro de las casas, donde la misma agua rompió las casas que se han construido muy difícilmente a base de adobe, y por eso es que cayeron varias casas en varias comunidades de nuestra colonia. Hubo también comunidades, hay muchas personas que perdieron su siembra, maíz, frijol, todo lo que siembra, los cuales con eso se alimentan en el transcurso del año. Así es que pedimos pues la pronta ayuda. También para el agua potable es de muy difícil acceso porque quedaron tuberías rotas, quedamos sin drenaje, varios kilómetros sin drenaje porque se llevó el río. Como les digo, vivimos nosotros a la orilla del río.
Hay familias que no tienen acceso a agua potable, llevan agua con sus mangueras o llevan para sus siembras agua, los cuales pues se los llevó, se quedaron sin este material y ahora con todo cerrado, sin trabajo, pues sí, nos afecta realmente a nuestro bolsillo. Háganos caso, voltéenos a ver, también somos personas que necesitamos, no solamente Acapulco, las zonas turísticas, Guerrero, también la montaña es Guerrero, todas las mujeres de tanto zona mixteca, tlapaneca, necesitamos de la ayuda de todos, así es que exigimos pues que nos volteen a ver, acudan a nuestras comunidades, hay familias que realmente perdieron todo, hay familias que realmente están necesitadas y están viviendo al día, solicitamos y exigimos que nos volteen a ver como pueblo tlapaneco, Ningüi, gracias. Gracias porque lo escucharon. Nos volvieron a decir que se cayó otra vez la transmisión, entonces, bueno, es una pena, una lástima, pero sabemos que así pasa en la situación cuando se está transmitiendo en vivo, lo sabemos, así es que no hay problema con las y los compañeros de la brigada. Una situación importante, como ustedes pudieron escuchar, es lo que decíamos al principio, lo que están viviendo las mujeres en la montaña de Guerrero, ¿no? Escuchamos a varias autoridades, ya no les pudimos transmitir la palabra también de las autoridades agrarias, pero cuando habla la mujer, pues pone el énfasis en esto que decíamos de cómo la preocupación se centra en la alimentación de las y los hijos, en la situación de que no se pudo levantar por completo la cosecha, llegó el huracán y ya no fue posible, y también las carreteras están destruidas y entonces no pueden llegar también los camiones a abastecer de alimentos estos territorios. Entonces, pues el llamado que están haciendo las mujeres tlapanecas, como pudieron escuchar, no tlapanecas, hablando de los pueblos originarios, es urgente también para la montaña y es parte de lo que no se pudo escuchar en la transmisión, que decimos, pues creo que podríamos pasar a las preguntas, porque también otra vez ya está caída la transmisión. Ya se retomó, ya se escuchó otra vez, sí, ya se escucha otra vez. Miren, únicamente es para las autoridades, tanto del estado de Guerrero y particularmente para el gobierno federal, porque del estatal no esperamos prácticamente nada. El Ejército Mexicano, Plan DN3, emergencia. En lo que la Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud tendrían que estar apuntalándose en Guerrero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay una nueva Secretaría de la Mujer, ¿no? Pues ahí también tendría que estar la Secretaría de la Mujer. Eso es en lo que toca a la emergencia por los impactos en la montaña alta de Guerrero. Hemos publicado, son 245 comunidades impactadas de manera fuerte, incluyendo pérdida de vidas humanas. Hablando del proyecto de salud, en el caso de nosotras y nosotros como medio de comunicación, que decimos, hacemos un reportaje, 2, 3, 4, sobre un mismo tema y luego regresamos y verificamos si algo cambió ahí o no cambió, y cuando vemos que sigue exactamente lo mismo y regresamos 3 meses después y 1 año después y sigue exactamente igual, entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como medios de comunicación y cuál es la responsabilidad del Estado? Y cuando llegan ese tipo de situaciones, son golpes de realidad. Por eso hicimos este convenio y este acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, y a partir del 3 de noviembre, que es cuando llega la gente de la montaña a Tlapa para irse a los campos agrícolas, es que hemos creado este proyecto de salud. Hemos invitado a doctores, doctoras, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, paramédicos, paramédicas, que se sumen a una brigada de salud. Y hasta el momento ya tenemos 14 doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros
que se van a sumar a esta campaña y que van a ir con nosotras y nosotros a las montañas de Guerrero y que se va a atender ahí y que vamos a hacer reportajes de eso que se está haciendo ahí, particularmente de la condición, porque es verdaderamente indignante. Y yo entiendo pero entendemos perfectamente la necesidad de que haya trenes y que se construyan todos los trenes que sean necesarios en el país, pero ¿por qué no se atiende simultáneamente a estas poblaciones para que no estén en esa condición? ¿Por qué no se invierte exactamente lo mismo para las poblaciones de vulnerabilidad extrema? Estamos haciendo una colecta, ahorita no vamos a poder proyectarla aquí, pero en Rompevientos estamos creando un micrositio donde en reuniones con el Centro Jornalero y el Tlachinoyan allá en la Tlapa, pues ya nos han pasado todo un listado de los medicamentos que se van a necesitar para la atención que van a estar dando. Ahora hay una alarma extrema, en Tlapa ya lo están previendo y en el Centro Jornalero por el huracán John y por la condición en la que ahora se encuentran, de por sí ya estaban en condiciones terribles, pues ahora se espera un despliegue masivo de jornaleras y jornaleros que van a llegar en cascada a Tlapa para distribuirse a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así que vamos a publicar el día de mañana y en nuestras redes sociales qué es los medicamentos que se necesitan, en dónde se pueden donar, dónde se pueden llevar, para que nos puedan apoyar, porque despuesito del Día de Muertos, el día 3 de noviembre, vamos a irnos con las doctoras y doctores y con todos esos medicamentos para dar la atención a los jornaleros que se van 3 o 4 meses al norte, centro y sur del país. Y otra cuestión que estaremos publicando también frente a esta emergencia es el número de cuenta del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que nos los hizo llegar, y que ellos decían frente a esta emergencia, pues necesitamos tinacos, y dieron una lista importante, urgente, pero decían ellos, es mejor que nos hagan llegar acá el recurso y nosotros poder comprar lo que se necesita. Y claro, ellos decían, si viene desde la Ciudad de México, pues bienvenido, pero es más fácil para acá. Pero bueno, ya tenemos que concluir. Sabemos que son temas, y les ofrecemos disculpas, densos, complejos, complicados, que quisiéramos estar planteando pues otros escenarios, pero sigue imperando varios de estos elementos que les decimos que varios de ellos llevan siglos, ¿no? Siglos, y que tenemos que atenderlos como nación, y que ahora afortunadamente desde hace 6 años tenemos un parteaguas en la historia de este país, y que ahora con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum pensamos que las mujeres de la montaña, las mujeres indígenas, las más pobres, van a ser también el centro de la atención, y por eso estamos poniendo estos temas aquí, y que les ofrecemos disculpas por lo denso de los temas que quizá puedan ser, pero es una situación que nos parece urgente ponerlo aquí y en cada espacio donde nosotros estemos sentados, ¿no? Aquí, en la academia, en donde sea necesario, así lo seguiremos haciendo. Así es que muchas gracias, y vamos a abrir alguna ronda, no sé, acá están los compañeros de la brigada, ya nos dirán cuánto tiempo tenemos. Pues tenemos unos 15 minutos más. 15 minutos, bien. Entonces, gracias. Sí, ahora les doy la palabra, pero algunas cosas les quiero decir, que tenemos problemas técnicos porque seguimos siendo una feria pobre pero honrada. Por desgracia, los estudios de televisión siguen en manos de Azcárraga y de Salinas Pliego y la Brigada Paralela de Libertad en modesto escenario de madera. Entonces, por desgracia, no pudimos transmitir como merece esta información importantísima, pero nos solidarizamos enormemente con la sed de la gente de conocer esta información. Ahora, por favor, nos importa también, recuerden que nos importan sus preguntas, pero también las respuestas. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer rondas de tres preguntas, a ver cuántas nos da, a ver, depende de la brevedad de la pregunta y de la respuesta, cuántas rondas podamos hacer. Empezamos acá con la compañera, luego acá con la compañera,
y luego allá con la compañera. Y después vemos si hay chance de más. Y responden ustedes. Gracias. Buenas noches. Voy a ser breve. Se puede pegar el micrófono así. Voy a ser breve. Sabemos que los puntos que están tocando son rubros que están con focos rojos en Si alerta. se puede pegar así, mire el micrófono, ándele. Están en alerta estos puntos rojos, digamos que están en terapia intensiva, lo que es el cambio climático, que como sabemos tiene sus orígenes, tiene más de 150, 180 años, que empezó con la revolución industrial, pero también el tema de la montaña de Guerrero y cada uno de los rubros que tocan en sus programas, que transmiten día a día, pues son temas de alta preocupación, yo creo que para los que estamos comprometidos, sobre todo con el medio ambiente, con la gente que no tiene recursos y que nadie les hace caso. Pero voy a tocar un tema que a mí en lo particular, como ambientalista que soy, me pega mucho, y es esta demanda que está de no creerse, ¿verdad? Está de no creerse. Y la pregunta precisa sería la siguiente: ¿cómo podemos revertir esta demanda? ¿Qué podemos hacer para que no proceda? Porque creo que ya basta, como dijo la doctora Violeta Núñez, de tanto saqueo a nuestros recursos naturales, renovables. Entonces, esa es mi pregunta, y felicidades por estar en esta feria. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leticia Soria. Primeramente, no hay nada de qué disculparse, al contrario, gracias a ustedes por informarnos de cosas que no salen al aire y no son tan fáciles. Segunda, una pregunta. En todos los temas que nos han expuesto, creo que siempre hay un sesgo de censura, independientemente de cualquier gobierno, incluso que este es el de los gobiernos con más apertura. Hay casos que no se resuelven, como en todo esto que ustedes nos están informando. Pregunta concreta: ¿no creen que esto siempre va a ser así? Siempre hay una lucha de intereses. ¿Cuándo esta lucha de intereses va a dejar de existir? Porque por mucho que quieran ayudarnos un gobierno, yo creo que siempre hay temas que son difíciles para el propio gobierno. Esa sería mi pregunta concreta. Gracias. Y gracias. Y la tercera. Hola, buenas noches, y un gusto estar aquí con Violeta y Ernesto. Y bueno, antes que todo, pedir que justamente sigamos en la defensa de los bienes y los recursos de este país que han sido dilapidados por los gobiernos neoliberales y de ultraderecha. Eso es lo que pasa cuando dejamos que lleguen estos gobiernos, o cuando no somos lo suficientemente firmes para atajarles el paso. Y por otro lado, para el actual gobierno, realmente debemos exigir, porque el trabajo no termina yendo a emitir un voto, que se ponga atención en la montaña de Guerrero. No es posible que Rompevientos sea el único medio que cubre lo que está ahí sucediendo. Hay gente realmente en extrema pobreza, y los niños tienen hambre porque los caminos están cerrados y las ayudas se quedan en las costas. ¿Por qué? Porque es la zona turística. No es posible que se abandone así a la montaña alta de Guerrero. Y también exigir al gobierno, que van 10 años que no se resuelve para verdad y justicia para los madres y padres de Ayotzinapa. Lo merecen saber el destino de sus hijos, como lo merecen todas las madres y los padres de los cientos de miles de desaparecidos que hay en este país. Merecen justicia y merecen verdad. Gracias, compañera. Y la pregunta concreta es: ¿cómo han asumido ustedes como medio en este desierto? Están ustedes, donde todos los medios corporativos guardan silencio o dan las noticias o la información conveniente a sus empresas. ¿Qué han hecho ustedes para seguir al frente en el medio e invitar a la gente a que lo siga escuchando, justamente porque están dando toda esta información y las listas para el apoyo a la montaña, por ejemplo? Gracias. Gracias. Este es el público de la Feria del Libro que nos enorgullece tanto. Gracias.
¿Hay otro compañero? ¿Lo Hay tomamos? más, pero les proponía que tres. hiciéramos rondas de 3 en 3 para ir controlando. Sí, gracias. Muchísimas gracias por estas primeras 3 preguntas. Vamos a llegar así hasta 100. No es cierto, ¿verdad? Gracias por estas 3. Al contrario, es un gusto para nosotros y un privilegio que ustedes nos pregunten y muchísimas gracias. Lo primero que hacer como nación, decíamos hace rato y evocábamos a este concepto, seguiremos con la lucha de clases, ¿no? Porque bien decía la compañera, y eso nos parece muy importante, hay muchos intereses, muchísimos intereses aquí de por medio. Otra vez celebramos que haya llegado un gobierno como el del presidente López Obrador, que hemos sido parte y partícipe también de este gobierno, lo celebramos, lo abrazamos y por supuesto ahora muy contentos que esté una mujer presidenta en nuestro país. Y una mujer presidenta con estas características, con un proceso histórico de lucha y de izquierda, como es la doctora Claudia Sheinbaum, lo celebramos muchísimo, pero también sabemos que hay intereses del gran capital, lo hemos estado diciendo una y otra vez, y que por supuesto seguimos viviendo en el capitalismo y mientras sigamos viviendo en el capitalismo como lo estamos haciendo, seguiremos denunciando esto que estamos denunciando ahorita, estos procesos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que viven las y los jornaleros agrícolas, esta situación de extracción excesiva de los recursos naturales y que tenemos la esperanza realmente de que ahora con la nacionalización estratégica de varios de estos recursos y con la idea, ustedes han oído de las cadenas de valor que se pretenden hacer ya aquí en México y que no sean los gobiernos transnacionales con el interés de la ganancia, que sabemos que eso es lo que hay detrás, ¿no? Un interés y una lógica y una racionalidad de la ganancia, pues sea otro camino el que empiece a vivir de manera profunda México. Entonces, ¿qué haremos? Seguiremos, me parece que manifestándonos desde la academia, desde los medios de comunicación, con todas y todos ustedes en esto que decíamos y lo volvemos a repetir por tercera vez, en lo que se concibe como el Estado ampliado, que somos todos y todas, ¿no? En esta sociedad, seguiremos con eso y seguiremos en esto, pues desde que nacimos, pues con esta lucha de clases, que eso nos parece, y no nos da miedo decirlo, porque sabemos que viene desde el marxismo, pero seguimos con esta lógica y racionalidad del capital que no para. Eso por un lado. Lo otro, esta parte de la defensa de los recursos naturales, pues que también va en ese sentido, ¿no? Nos parece que la denuncia es uno de los elementos así fundamentales, la denuncia y también exhibir quiénes están detrás de esto. Por eso hace rato decimos, ¿quién entregó esta concesión en los mares para hacer la primera explotación minera en el mundo de los mares? Fue Felipe Calderón y lo vamos a seguir diciendo, y luego Peña Nieto también amplió, ¿no? ¿Y quiénes estaban ahí involucrados? Pues como lo ha denunciado el gobierno federal hace unas semanas, pues Diego Fernández de Ceballos, y eso me parece que hay que irlo evidenciando y diciendo, y por supuesto estamos muy contentos y celebramos también que se haya que se haya ya reformado el artículo 2 constitucional de este país, donde se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas al reconocerlos como sujetos de derecho público, pero otro elemento que nos parece central es que hacia futuro en esta reforma que se ha hecho se incluya el tema del territorio y ahí podremos avanzar más como nación en la defensa de estos recursos y bienes naturales, que no está de más recordarlo, y ustedes lo saben y lo sabemos una y otra vez recordarlo, que la inmensa mayoría de los recursos naturales en este país y en América Latina están en los territorios de los pueblos indígenas. Y eso hay que decirlo una y otra vez y que se escuche muy clarito, y es por eso importante que se defienda y se reforme en el sentido de proteger los territorios de estos pueblos. Gracias. Bueno, hablando de la cuestión de la censura, bueno, la censura la padecimos de manera flagrante en todas las administraciones anteriores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ningún medio, la mayoría de los medios o periodistas
no teníamos acceso a funcionarias ni funcionarios, a cuestionarlos, a preguntarlos o al propio presidente de la República. Eso no quiere decir que en la administración del presidente López Obrador no hubiese también censura a la hora de evitar preguntas o seleccionar a quién le va a dar la palabra para entrevistar. Eso mismo puede aplicar ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo creo que como medios de comunicación, creo que uno de los grandes desafíos es, uno, tenemos a los medios corporativos de ultraderecha que no los queremos porque nos vendieron basura por décadas. Ese ya no es un tema de discusión. El problema es que ahora también tenemos todo un grupo de gente que tiene página de YouTube o que maneja algún medio que todo le aplaude a la administración. Pasaba con López Obrador y pasa con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque les da rating, todos los que simpatizaban con López Obrador, pues ahí se van con estos porque todo le aplauden y le celebran. Lo mismo está pasando en la administración de Claudia. Me parece que el desafío es que dejen de conducirse así y que la administración de Claudia Sheinbaum no haga lo mismo que hizo Andrés Manuel en ese sentido. Y eso no es hablar mal de Andrés Manuel, ni es hablar mal de Claudia Sheinbaum. Es que hay población en condición de vulnerabilidad extrema y no porque le estás golpeando a Claudia si lo denuncias o a López Obrador. No tiene nada que ver con eso. No hablamos de Chiapas. El desplazamiento interno es gravísimo lo que pasa allá. Hay un silencio total hasta la fecha sobre el tema. ¿Por qué nos vamos a callar sobre eso? No, nada más vamos a hablar de todo lo que se está aprobando en la Cámara y mueran los chayoteros y esas expresiones que, perdónenme, me parecen baratas. No construye eso un país. Hay población en urgencia extrema de atención, en salud, en educación, en seguridad. Y no podemos callarnos frente a eso, así nos cueste toda la audiencia que sea. Estamos dispuestos a pagarlo, porque nuestra responsabilidad no es con el presidente o presidenta, es con la población vulnerable. Ese es un punto que nos parece para nosotros fundamental como medio de comunicación. Y que dejen de decir, le estás haciendo el juego a la derecha. No. Estamos apoyando a lo que le llaman la cuarta transformación, el humanismo mexicano. En dado caso lo estamos apoyando, no la estamos golpeando. Eso sería. Compañeros, fue un gusto tenerlos aquí. Querríamos darles la palabra y pasar muchas más horas aquí, pero parte de la formación política y social que es tener el respeto al trabajo de los compañeros que están allá atrás, tensos, luchando por reconectar la señal, la compañera que estuvo haciendo lenguaje de señas, los compañeros que van a limpiar el fuego cuando nos vayamos, y no podemos abusar, de por sí nos colgamos 20 minutos más. Mil gracias. Gracias, brigada. Muchísimo. Muchísimas gracias. Un aplauso para la Brigada para Leer en Libertad, un aplauso para la compañera traductora. Gracias. Y para ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y sí, una disculpa, porque sí quisiéramos hacerlo mejor cada vez. Tenemos recursos limitados, pero ni modo, se hace lo que se puede. Mañana empezamos a las 12 del día.